En primer lugar, presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi derecha tenemos a Carmen Peña, que es jefa de subdivisión de seguimiento y justificación de ayudas de la Agencia Estatal de Investigación. A su derecha, Elisa Álvarez, del CEDETI, jefa de área del programa Marco. Y a la izquierda, Miguel Ángel, apellido Guardia, que es coordinador de la red UGI de la CRUE y es también, en su vida ordinaria, director de la Oficina de Proyectos de la Universidad de Granada. Vamos a dar entonces comienzo al panel C de esta jornada, que está orientado a investigación. Están planificadas 3 mesas. La primera mesa está fundamentalmente orientada a gestión de proyectos, como suele decir Miguel Ángel, a la cosa de los reintegros. La segunda mesa tiene más que ver con financiación, captación de fondos, etcétera. Y la tercera mesa tiene que ver más con lo relativo a atracción de captación de talento. Esta primera mesa estaba prevista que la moderara el vicerrector de investigación de la Universidad de Las Palmas, José Pablo Suárez. Sin embargo, por las cuestiones climatológicas, su avión no ha podido despegar y no está con nosotros hoy, así que la voy a moderar yo. Yo soy Francisco Almeida, vicerrector de investigación de esta universidad, de la Universidad de La Laguna. Bueno, el formato es un formato estándar. Cada uno de los y las ponentes pues hablará, habíamos previsto en torno a 15 minutos, pero probablemente con el retraso pues habrá que ajustar un poco. Y a partir de ahí pues podemos abrir un pequeño turno de palabras. Pues sin más, tiene la palabra Carmen Peña. Buenas tardes, soy Carmen Peña, muchos me conocéis por mis cartas que recibís en las universidades, otros de otros eventos, y a mí lo que se me pedía es que hablara de seguimiento y justificación de ayuda. Lo que pasa es que es un tema tan amplio que es imposible abordarlo en 15 minutos. Entonces, lo que he optado es por el siguiente orden de exposición. Por un lado voy a hablar de dónde se ubica la parte de seguimiento dentro de la agencia. Luego, al hablar de cifras, me gusta mucho cuantificar el trabajo que hacemos y lo que tenemos pendiente. Y luego quería lanzar 3 mensajes, aprovechando el auditorio que tengo la suerte de tener en este momento, pues hablar de 3 temas que creo que son importantes. Intentaré ser muy concisa porque tengo poco tiempo y son cuestiones que os van a afectar en vuestro día a día próximamente. En primer lugar, la agencia. Posiblemente ya conozcáis esta estructura de la agencia, tampoco me quería extender mucho. Hay 2 divisiones, una Secretaría General. En la división de programación y gestión económica y administrativa se ubica lo que es el seguimiento de las ayudas. Está en la subdivisión planificación y gestión administrativa, que tramita las convocatorias desde que se publica hasta que se conceden. Gestión económica, que hace la gestión económica desde el RC necesario para publicar una convocatoria hasta que se pagan todas las anualidades. Y luego, encargados del seguimiento, estaríamos gestión de ayudas de fondos europeos, que aparte de la certificación a la UAPSE o a DG Fondos, se encarga de la verificación de la convocatoria de infraestructuras científicas y también de las convocatorias de recursos humanos que tienen cofinanciación con Fondo Social, que serían el Plan de Empleo Joven, Ramón y Cajal desde 2015 y predoctorales de 2014, si no recuerdo mal. Y luego estaría la subdivisión de seguimiento y justificación de ayudas, que hace el seguimiento económico de todo lo demás. Cifras. Desde 2013 la agencia ha concedido más de 37.000 ayudas, con un importe de más de 3.800 millones de euros, que la verdad es que es importante. En 2017 se publicaron 15 convocatorias. Y ahí he mencionado la complejidad que esto supone. Cada convocatoria es diferente, que tiene su particularidad en cuanto al tipo de financiación, en cuanto al tipo de beneficiario. Incluso algunas convocatorias de un año para otro nos cambian algo. En la parte de justificación económica siempre introducimos algún cambio que entendemos que mejora. Pero todo esto hace que el seguimiento de ayudas sea bastante complicado para vosotros y para nosotros también.
Más cifras. En nuestra unidad, en el año 2017, hicimos más de 12.000 revisiones de cuentas justificativas. Esto que es, nos llega la justificación económica que se presenta y se tiene que revisar, es obligatorio, no es elegir, no podemos decir no lo hacemos. Pues el año pasado hicimos más de 12.000, que la verdad es que es bastante. Tenemos aún así bastante atraso. Resoluciones de reintegro, el año pasado hicimos pocas. No llegamos a 3.000. ¿Que por qué hicimos tan pocas? Por un motivo que voy a explicar posteriormente, que es había que hacer un convenio con la agencia tributaria para tramitar la vía ejecutiva y no se firmó hasta bien entrado el año pasado. Visitas in situ, pues el año pasado hicimos 96, que para el conjunto de ayudas realmente no es mucho, pero va a aumentar el número de visitas que hagamos a partir del próximo año. Y contestaciones a beneficiarios, pues el año pasado pues contestamos más de 18.000 correos. Este es el famoso Justieco, que seguro que todos conocéis, o Justieco Recursos Humanos, o los correos electrónicos a los que os dirigís pidiendo cartas de pago, pues más de 18.000, que la verdad es que es muchísimo. Mis disculpas por equivocaciones, por retrasos o por contestaciones inadecuadas, pero la verdad es que el volumen que tenemos es muy importante. Y en cuanto a ingresos por reintegros, pues en el año 2017 solo hubo 3,8 y en el 2018 a septiembre pues ya vamos por los 23 millones. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, pues ahora os cuento. Os cuento cuando hablemos de los ingresos. Seguimos con más cifras. FEDER, que es un tema que me parece muy relevante. En lo que llevamos de periodo de programación hemos concedido casi 8.000 ayudas cofinanciadas con FEDER y más de 1.000 millones de euros, que la verdad es que son cantidades importantes. En este punto, bueno, alguno de vosotros ya conocéis esta diapositiva, quería lanzar un mensaje. Las ayudas FEDER, el plazo de fin de elegibilidad es el 31 de diciembre de 2023. Me vais a decir, uy, si quedan 4 años y 3 meses, pero el tiempo pasa muy rápido. Y yo recuerdo el final del periodo anterior, no sé si alguno de vosotros lo sufristeis, pero hubo muchos problemas precisamente con la fecha fin de elegibilidad del gasto. Y es del gasto y de pago, o sea, a esa fecha, 31 de diciembre de 2023, que estará aquí antes de que nosotros pensemos, tiene que estar todos los proyectos cofinanciados con FEDER, todo tiene que estar pagado, de lo contrario no sería elegible. Y a continuación he puesto un cuadro con las ayudas que se han concedido y la fecha fin de ejecución. Que terminen en 2021 solamente a día de hoy 261, que creo que se va a incrementar. Más allá de esta fecha realmente empezamos a entrar en situación peligrosa, porque los proyectos hay que revisarlos y se revisan todos los gastos y se lleva mucho tiempo. Yo simplemente recordaros lo que pasó en el anterior periodo, pero simplemente dejo aquí estas cifras para que seamos conscientes del volumen que manejamos. En este punto, uno de los temas que me gustaría tratar es FEDER. Seguimos con FEDER. A partir de febrero de 2019, si todo va bien, empezaremos a revisar las ayudas que tienen cofinanciación FEDER, y a partir de ese momento va a ser un no parar. No sé si vosotros estáis preparados, pero nosotros nos estamos preparando para ese momento, porque hay que revisar los 8.000 proyectos. Y parece que 4 años da tiempo a todo, pero vamos ya bastante ajustados. En las revisiones FEDER se hacen verificaciones administrativas y se hacen verificaciones por muestreo, que se eligen las operaciones que van a ser revisadas por un método de muestreo. Si alguno de los que estáis aquí, alguna de las universidades que está aquí presente tiene retos colaboración, pues que sepáis que se hace una revisión administrativa del 100% de las operaciones y que sobre un 25% de las mismas se hacen visitas in situ. Es decir, si en el 2017 hicimos 96, posiblemente en el 2019-20 haremos ese número de visitas va a subir de forma exponencial, porque se va a trasladar un trabajo adicional a vuestras unidades de gestión. Y respecto al 75% se realiza una verificación administrativa exhaustiva. Eso en cuanto a retos colaboración. En cuanto a proyectos, pues no hay diferencias del anterior periodo. Se revisa, como ya sabéis, el 100% de los gastos, con independencia del importe del gasto. Se revisa todos y cada uno de los ítems de gasto, con todos los datos que vosotros nos cargáis.
Y al igual que el anterior periodo, yo no sé, la verdad es que no sé si estáis familiarizados con lo que hicimos en el anterior periodo con la revisión del FEDER, pero tenéis que saber que sobre el gasto validado se os va a pedir que nos subáis a la aplicación los justificantes de gasto y pago de un equivalente al 5% del gasto validado. En el supuesto de que a la vista de esa documentación exista una tasa de error superior al 2%, os pediríamos el 100% del gasto validado. Esto es importante que seáis conscientes porque es muchísimo trabajo. En la experiencia del anterior periodo ocurrió que había beneficiarios que no nos aportaban toda la documentación, que se les pasaba el plazo. Aquí tenemos que ir cumpliendo los plazos y con máxima diligencia a la hora de subir toda la información. Y, por supuesto, cuando veamos toda esa documentación, lo que se comprobará es que los justificantes sean correctos y que se corresponden de una forma indubitada con el gasto y que, por supuesto, el gasto sea elegible. Volviendo al tema de los ingresos, desde que somos agencia pues han cambiado muchas cosas y aquí simplemente os he puesto 3 de ellas, pero han cambiado muchísimas más. Tenemos un control financiero permanente, salvo en el caso del capítulo 8, los préstamos que tienen que ir a fiscalización previa, que eso parece que retrasa un poco la gestión. Tenemos un presupuesto propio de ingresos y gastos y a partir del momento en que nosotros empezamos a funcionar como agencia, empezamos a gestionar nuestros propios ingresos, que en cuanto a la parte de reintegros tiene una gran importancia. Tuvimos que firmar un convenio con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que gestionara la vía ejecutiva. Hasta ese momento nosotros hacíamos un 0,69 y nos olvidábamos del tema, pero a partir de ahora las cosas han cambiado en cuanto a que existen nuevas actividades que tenemos que hacer nosotros y que antes nos hacía teníamos una aplicación del Estado maravilloso que siempre funcionaba y que se ocupaba de todo el procedimiento. Ahora nosotros emitimos nuestras cartas de pago, cuando es capítulo 7, cuando es capítulo 8 se sigue emitiendo a través de los sistemas de Hacienda, el famoso 069 que conocéis. Y también tenemos que hacer una labor de identificación y de contabilización de los ingresos. Aquí simplemente una mención a que no es con ánimo de reñir ni nada, simplemente trasladar algo que me han dicho la gente en la subdirección, que los pagos se hacen de forma individualizada. Tenemos verdaderos problemas en la identificación de algunos ingresos, porque algunos beneficiarios lo que hacen es hacen en un único pago, nos devuelven el equivalente al reintegro de varios expedientes, todos juntos, sin identificar. Pues hay un problema, no podemos identificarlo, saldrá un procedimiento de reintegro sin haber tenido en cuenta ese reintegro. Vosotros alegaréis, nosotros diremos, pero no nos consta que hayáis pagado, y así y va a ser un problema. No es generalizado, pero ocurre con cierta frecuencia. No sé si alguno de vosotros os sentís identificados en eso que estoy contando, pero ocurre. Y de la misma forma que también ocurre que estamos observando que se están pagando con cartas de pago diferentes el principal y los intereses. Eso para identificarlo es complicadísimo. ¿Riesgos? Pues que no podamos identificarlos y mandemos el expediente a la vía ejecutiva. Entonces, simplemente trasladaros este mensaje, que por favor los ingresos se hacen, los reintegros, se hacen de forma individualizada. Aquí este es un tema muy importante que quería comentaros o daros la primicia. En Santiago de Compostela, con Miguel Ángel, tuvimos un monográfico sobre costes indirectos y se comentó que íbamos a pedir una autorización a la Dirección General de Fondos para que los costes indirectos a partir de la convocatoria 2017 justificaran a través de opciones de costes simplificados. Bueno, pues nos lo han autorizado, pero a partir de la convocatoria 2017 y solo y exclusivamente para la convocatoria de retos y excelencia. No entrarían, por tanto, retos colaboración, que tienen también cofinanciación FEDER, ni otras ayudas que no tienen cofinanciación FEDER. Son pequeñitas, tipo Explora. Explora, creo que plataformas también tienen costes indirectos. Los GIN también irían por opciones de costes simplificados a partir de 2017. Entonces, simplemente por enmarcaros lo que significan las opciones de costes simplificados,
Hay una orden de elegibilidad de gasto que emitió la Dirección General de Fondos Comunitarios y decía que se podría calcular los costes indirectos de acuerdo con alguna de las opciones de acuerdo con un tipo fijo de los previstos en el Reglamento de Disposiciones Comunes. El Reglamento de Disposiciones Comunes del FEDER establece en su artículo 68.1c que los costes indirectos se podrían calcular de acuerdo con un tipo fijo si existe una política de la Unión que tenga un sistema equivalente. Entonces, si nos vamos al Horizonte 2020, en su reglamento, en el artículo 29, dice lo siguiente: los costes indirectos subvencionables se determinarán mediante la aplicación de un tipo fijo del 25% de total de los costes directos subvencionables, excluidos costes directos subvencionables de contratación, los costes de los recursos facilitados por terceros que no se utilicen en las instalaciones del beneficiario y la asistencia financiera a terceros. Entonces, existe una política de la Unión en la que se prevé la financiación de los costes indirectos con un tipo fijo, y nosotros lo que hicimos, siguiendo la circular que os pongo a continuación, es elaborar una memoria en la que establecíamos un paralelismo entre los proyectos de investigación y los proyectos que se financiaban en Horizonte 2020 en cuanto al tipo de beneficiario, en cuanto al tipo de operación, en cuanto al tipo de gasto. Y finalmente, bueno, fue un proceso un poco, no lento, pero bueno, hubo bastante comunicación epistolar. Conseguimos una autorización de la autoridad de gestión, y como hay subrayo, para que no haya equívocos, solo afectaría a partir de 2017 a convocatorias de proyectos, retos y excelencia, solo y exclusivamente. ¿Qué es muy importante respecto a estas opciones de costes simplificados? Y algo que subraya la Dirección General de Fondos Comunitarios constantemente, que se tiene que reutilizar todo el método y no solamente los resultados. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto no quiere decir que directamente aplicamos el 21% a los costes directos y nos quedamos tan tranquilos. Se va a comprobar, y lo vamos a comprobar nosotros y también la comisión, que se adecúa precisamente a Horizonte 2020. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la elegibilidad de los gastos. ¿Y esto qué quiere decir? En la base de costes directos, que va a servir para calcular el porcentaje de costes indirectos, no pueden entrar gastos que no son elegibles. Eso también hay que tenerlo claro. Hablábamos antes de las subcontrataciones. Las subcontrataciones son elegibles como coste directo, no hay ningún problema, pero eso no puede entrar en la base de cálculo. Estamos preparando las aplicaciones para que en la justificación de que vais a hacer ahora en 2018 de los proyectos, me quedan 2 minutos, de los proyectos podáis identificar la parte de subcontratación. Nosotros luego lo validaremos. Habrá un plan de auditorías y llamar vuestra atención sobre 2 temas muy importantes, o que a mí me parecen muy importantes. Por un lado, los gastos de adquisición de equipamiento científico-técnico. En Horizonte 2020 lo que es financiable son los gastos de amortización. Por lo tanto, estos gastos son financiables como coste directo, pero no puede entrar en la base. Y por otro lado, las notas internas. Las notas internas son elegibles en Horizonte 2020, pero tiene que cumplir una serie de requisitos que vosotros conocéis bien. Tiene que existir hallar el coste unitario según contabilidad de costes. No puede entrar ningún coste que se financie por otra vía. Por ejemplo, si los costes unitarios no pueden tener costes indirectos, porque ya se estarían financiando dos veces. En cualquier caso, como ventajas hay muchas, y yo creo que es una menor carga administrativa para todos. Es la primera vez que se nos autoriza, que funcionamos con este sistema de acciones costes simplificados, y bueno, pues habrá cambios y nos tendremos que adaptar todos, pero yo creo que es muy positivo. Y por supuesto, nos olvidamos de las timesheets para todo el personal dedicado al proyecto, que en las convocatorias 13, 14, 15 y 16 pues tiene que existir un control horario que pueda soportar la declaración de horas que estáis haciendo, que también siempre he comentado que se va a revisar en auditorías que se hagan en el momento que se empiece a certificar proyectos. Y luego el esfuerzo administrativo se podrá dirigir a otros tipos de gastos distintos de recopilar hojas de dedicación.
Bueno, como me queda poco tiempo, simplemente un tema. Próximamente vais a recibir un requerimiento. Os vamos a pedir, en relación a los proyectos 13, 14, 15 y 16, en relación a los elementos que forman parte de la fórmula, que respecto a los gastos generales nos informéis o hagáis un informe, una memoria justificativa de qué sistema de contabilización tenéis y cómo evita la institución que un mismo coste directo se pueda imputar también en las cuentas de costes indirectos que nos declaráis cuando justificáis. Eso lo recibiréis, yo creo que a partir de la próxima semana o la siguiente, pero lo vais a recibir, simplemente que estéis preparados. Y también se os van a pedir, porque no los tenemos, el importe de las horas del personal, de los años 13, 14, 15 y 16. Esos datos no tenemos esa información necesaria para el cálculo de los costes indirectos. Tenemos el número de horas, pero no nos falta el informe. Y a modo de conclusión, simplemente 3 mensajes. 2019 empezamos con las verificaciones de FEDER. Opciones de costes simplificados desde las convocatorias 2017 de proyectos y hay que justificar correctamente los 3 elementos de reparto de costes indirectos en las convocatorias 13, 14, 15 y 16 y que próximamente recibiréis el requerimiento que os he comentado. Me pasa un poquito, ¿no? Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me llamo Elisa Álvarez Volado, pertenezco a la división de programas de la Unión Europea del CEDETI. Y bueno, en la división a la que yo represento, pues nos dedicamos al programa Marco. Han mencionado hace un momento Horizonte 2020 y en el contexto de la gestión, pues lo que voy a hacer es un poco vincularlo al proceso de participación, porque la participación en Horizonte 2020 la gestión está directamente relacionada con ese proceso de participación. Y voy a empezar diciendo que los gestores son muy importantes. Los gestores profesionales de proyectos europeos son muy importantes para la universidad y bueno, para todas las entidades, pero en el contexto de la universidad especialmente. Y bueno, lo iré diciendo a lo largo de la presentación. Voy a hacer 3 partes. Inicialmente, como me imaginaba que el público iba a ser un poco variado, pues voy a hacer un repaso a las características fundamentales de Horizonte 2020, del programa Marco, luego el proceso de participación, vinculándolo a las actividades que se hacen dentro de la universidad en la gestión de estos proyectos, y luego pasaré a hablar del liderazgo de proyectos. Como comentaré más adelante, está directamente relacionado el dinero que se consigue en proyectos europeos con el liderazgo. Es una relación totalmente directa y cuanto más especializados estamos en las universidades y cuanto más apoyo tenemos en las universidades para apoyo a los investigadores para que puedan participar y puedan coordinar proyectos, es más fácil que consigamos más dinero, más recursos que también pueden servir para contratar a estos gestores. Horizonte 2020, pues Horizonte 2020 es programa Marco de Investigación e Innovación. Ahora se ha puesto de moda Horizonte, el siguiente programa también se va a llamar Horizonte Europa, y se pierde un poco de vista que es el programa Marco y que llevamos, este es el 8º programa Marco. Y es el programa Marco no solo de investigación, sino también de innovación, que es la novedad en este Horizonte 2020. A diferencia de lo que se ha estado comentando ahora hace un momento, fondos europeos, fondos FEDER, los fondos FEDER pues se discute, se negocia en Bruselas, se reparte entre los países y se llega a un acuerdo en cuánto dinero tiene cada país para gastar en lo que se comprometa a hacer con ese dinero. En el caso de Horizonte 2020, del programa Marco, esto no es así. Es una bolsa común con el dinero que ponemos todos los países y se lleva el dinero los mejores. Esos gestores, de los que pues, seguiré hablando a lo largo de mi intervención, ayudarán a conseguir ese dinero porque solo se llevan las mejores propuestas. Y no solo es competitivo porque todos compiten por los fondos, sino porque es extremadamente competitivo. En algunas convocatorias la tasa de éxito es del 5%, con lo cual hay que hacer muy buenas propuestas y es posible. De hecho, más adelante, si me da tiempo, veremos brevemente que España ha mejorado muchísimo, las universidades también, pero España ha mejorado muchísimo. Otra de las cuestiones que son relevantes a la hora de gestionar este programa es que la gestión es centralizada. Todos vamos a Bruselas a pedir el dinero, bien a la Comisión Europea, bien a
a las agencias ejecutivas que lo gestionan, pero siempre a Bruselas. Y eso también tiene que ver con la profesionalización de lo que tienen que tener los gestores para saber cómo moverse en ese contexto. Aunque en algunos casos la temática es abierta, todos habremos oído hablar del Consejo Europeo de Investigación, el tema de ciencia excelente, la temática es totalmente abierta, uno hace la investigación en lo que quiere, pero en el grueso del programa marco las prioridades las marcan en lo que se denominan programas de trabajo, con lo cual si queremos conseguir financiación tendremos que presentar propuestas que estén relacionadas con los temas que nos van marcando en todas las convocatorias. El programa marco tiene 3 prioridades fundamentales, que son ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales. Ciencia excelente tiene que ver con la investigación básica. Ahí es donde la mayor parte de las convocatorias son temáticas abiertas, lo que se presentan. En liderazgo industrial, pues el objetivo fundamental es acelerar el desarrollo de tecnologías y de innovaciones. Es una parte importante del programa. Y en el caso de los retos de la sociedad, se trata de dar respuesta directa a los problemas de la sociedad. A todos más o menos nos suena este esquema porque es el que se ha reproducido en el plan estatal, con lo cual pues es más fácil para todos entender. Vamos a ver brevemente cada una de estas partes, qué es lo que contiene. En la prioridad de ciencia excelente, como decíamos, es reforzar y ampliar la excelencia de la base científica de la Unión. Se trata de ciencia básica, el Consejo Europeo de Investigación con sus convocatorias de Starting, de Advance y demás, tecnologías futuras y emergentes, infraestructuras de investigación, que ahí se crean nuevas infraestructuras de investigación que se ven necesarias y también se da acceso a los investigadores a esas infraestructuras. Y las acciones que también tienen mucho éxito son las acciones Marie Sklodowska-Curie, que son de movilidad y formación de investigadores. Por otro lado, en liderazgo industrial tenemos un gran bloque que es el liderazgo de tecnologías industriales y de capacitación, entre las que se encuentran tecnologías de la información y comunicación, las nanotecnologías, los materiales avanzados, la fabricación y la transformación avanzadas, la biotecnología y el espacio. Dentro de este pilar 2 también hay un apartado dedicado especialmente a la innovación de las pequeñas y medianas empresas a través de, sobre todo, lo que se ha llamado el instrumento PYME, que ahora conforma el Consejo Europeo de Innovación que se está desarrollando ahora a través de un piloto. Y la tercera de las prioridades está enfocada a resolver esos retos de la sociedad, a dar respuesta a las necesidades políticas. Y tiene 7 retos, reto de salud, el de seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina marítima y de aguas interiores y bioeconomía, energía, transporte, acción por el clima, medio ambiente, sociedades y seguridad. Esos serían los retos sociales. El objetivo de mi intervención de hoy no es entrar en detalle en cada uno de estos apartados porque te estaríamos todo el día y yo no soy experta en todo ello, con lo cual también sería un problema, sino más que nada para que puedan ver que hay muchos y cada uno de los apartados en los que es un mundo. Cada temática tiene unas aproximaciones diferentes y es importante conocerlas para poder conseguir el dinero. Ahora, las características de los proyectos. La mayor parte de los proyectos que se financian a través de Horizonte 2020 son proyectos en consorcio, un consorcio transnacional que está configurado por al menos por 3 entidades de 3 Estados miembros o países asociados diferentes. Eso complica un poco el poder presentar. Una vez que te acostumbras no es tan difícil, pero hay que tenerlo en cuenta desde el primer momento, porque hay proyectos en los que podremos querer colaborar con otros o no. En algunos casos, como el Consejo Europeo de Investigación, las acciones Marie Curie y demás, pueden ser acciones individuales, pero el resto son, como decía, proyectos en consorcio. Y eso pues, está muy directamente relacionado, como veremos a continuación, con la gestión. Las líneas de investigación no son abiertas, sino que están especificadas en los programas de trabajo. Y luego los proyectos pues, son muy diversos, pues, desde medio millón de euros hasta varios millones de euros, incluso 10, 15, 20 millones de euros, puede haber algunos proyectos, y la duración está normalmente en torno a los 3-4 años, aunque puede haber proyectos de 1 y puede haber proyectos de 5. Entonces, estas son las características que hay que tener en cuenta para ver si nuestro proyecto podría encajar en alguna de estas líneas de investigación que veíamos. El proceso de participación. El proceso de participación pues, se genera una idea. Hay algunas veces que la idea la tienes de antes y otras veces te inspiras con los programas de trabajo que son los que definen las líneas que se van a financiar en cada convocatoria.
Luego defines el proyecto, defines el consorcio y tienes que elaborar la propuesta, que es muy importante tener en cuenta los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que están establecidos son 3, excelencia, impacto e implementación, que son, cada uno de ellos normalmente se puntúa sobre 5, o sea, son sobre 5, con un umbral que el mínimo es 3, aunque en algunas ocasiones es 4, y a la hora de elaborar la propuesta es importante tener en cuenta cómo te van a evaluar, qué es lo que van a tener en cuenta, porque es la única forma de tener garantías de éxito. Después de la evaluación, pues se recibe una notificación de si, con el resultado de la evaluación, con la nota, y si el dinero da para la propuesta, si hemos aprobado y el dinero que hay para la convocatoria pues llega hasta financiar nuestro proyecto, pues nos invitarán a preparar lo que se llama preparar el acuerdo de subvención, porque antes se llamaba negociación, pero ahora ya no existe negociación como tal. Y luego, pues bueno, pues si conseguimos dinero, pues ejecutaremos el proyecto. Aquí he puesto, no voy a entrar en detalle, porque no tenemos tiempo, un poco más desarrollado todo este proceso, de qué es lo que habría que tener en cuenta a la hora de generar la idea, qué cuestiones abordar. En la definición del proyecto y del consorcio hay que buscar socios, como decíamos, de distintos países, que cada uno tiene que tener un papel en ese proyecto. También hay que elaborar la propuesta, y para eso hay una serie de documentos que hay que leer, que hay que seguir a rajatabla para poder conseguir la financiación. Y también se ha mencionado antes documentos que hay relacionados con la justificación de costes, pues eso lo relevante es tenerlo en cuenta a la hora de preparar la propuesta, no cuando te vayas a tener que ejecutar, porque cuando tengas que ejecutar, si no has tenido en cuenta cuáles son las condiciones de justificación, tanto técnica como económica, pues puedes tener un problema. Ahora me voy a centrar, quería un poco repasar ese proceso para hablar de los gestores. Como decía al principio, quiero reivindicar el papel de los gestores profesionales dentro de las universidades. ¿Qué es lo que es importante que hagan los gestores? Pues asesorar a los investigadores, porque antes hemos visto todas las temáticas que tiene. He hablado de programas de trabajo, pero un programa de trabajo está constituido por al menos 20 documentos más anexos, uno por cada una de las temáticas. Conocer todos y cada uno de esos programas de trabajo. Hoy en día, que cada vez la investigación es más interdisciplinar y más multidisciplinar, es difícil algunas veces encontrar cuál es el apartado concreto al que hay que presentarse. Entonces, leerse páginas y páginas y páginas, pues bueno, si no tiene mucho tiempo y le interesa, pues puede ser un trabajo muy interesante, pero muchas veces pues es el tiempo que hay para preparar la propuesta lo gasta simplemente leyendo, por lo cual es importante que haya gente que te sepa orientar, que te sepa ayudar a dar los primeros pasos, que conozca las reglas de participación para orientar al investigador y decir esto es para ti, o a lo mejor tienes que buscar otro programa. Hay otras grandes iniciativas, por simplificar y porque no era objeto tampoco de la sesión de hoy, pues hemos simplificado con los pilares, las temáticas que están incluidas en cada uno de los pilares, pero en muchas de ellas tienen asociadas JTIs, de las que habréis oído hablar, JTIs, PPPs, EIPs, bueno, voy a dejar las siglas, pero un montón de iniciativas que marcan las prioridades de investigación. Seguirlas todas es muy complicado. Entonces, si hay gente especializada, bien por temáticas, cada universidad se organiza de una forma muy distinta. En algunos casos la promoción está en una oficina, luego por otro lado el asesoramiento se lleva desde otra. En otras universidades pues se organiza en función de campus o se organiza en función de temáticas para que esa especialización pueda ser más fácil y que haya gestores especializados en tecnologías de la información y comunicaciones, por poner un ejemplo. Entonces, se puede organizar de diversas formas, pero es importante tener un asesoramiento para que los investigadores se dediquen a la investigación. La búsqueda de socios algunas veces es fácil, porque por publicaciones, por trabajos previos, pues se sabe con quién trabajar, pero a lo mejor alguien que ha servido para una publicación no sirve para participar en un proyecto europeo. También los gestores pueden ayudar y saben con quién contactar a través de los puntos nacionales de contacto, de las redes que ya existen. Hay un montón de opciones, pero hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a esa formación de un consorcio adecuado, equilibrado y que sea un consorcio ganador. Los gestores también pueden ayudar mucho en elaborar la parte de impacto y de implementación de la propuesta.
La propuesta, antes decía que tenemos 3 criterios de evaluación, y la propuesta se elabora en función también en torno a esos tres grandes apartados: excelencia, impacto e implementación. Desde luego, desde la investigación, el que más sabe es el investigador, pero desde luego en otra serie de cuestiones, las experiencias previas, las buenas prácticas de proyectos anteriores pueden ser una forma muy importante de trasladar eso por parte de los gestores. Y no solo se queda ahí, los gestores también ayudan en todo lo que tiene que ver con los temas legales y financieros, pero los temas legales esos son muy relevantes para el acuerdo de consorcio. Hay un consorcio que tiene que repartirse no solo trabajo, sino también derechos de propiedad intelectual, derechos de explotación de resultados, y hay que tener una cierta asesoría. Probablemente en ocasiones sea necesario contar con abogados que sepan del tema, pero una primera aproximación, conocer cuáles son los modelos que se utilizan habitualmente, cuáles son las limitaciones y si tienes que excluir un conocimiento previo para poder hacer el proyecto, porque las empresas pues siempre... No solo las empresas, pero las empresas van a tratar de sacarle partido a nuestro conocimiento y no pagar por ello. Pues bueno, tener todas esas cosas en cuenta son importantes y hay que tener gente especializada que conozca todos estos temas y que se maneje en ellos en inglés, como decíamos. También el seguimiento del proyecto. Se ha hablado en la intervención anterior mucho de temas económicos, se han mencionado los documentos que hay de Horizonte 2020. La ventaja de Horizonte 2020 es que hay mucho escrito. Eso también puede ser un problema. El documento que se mencionaba antes, el Annotated Grant Agreement, no sé si son ya 300, 400 o 500 páginas. Hay ejemplos de todo y te da un montón de información, pero claro, si de nuevas alguien te lo pone encima de la mesa, pues probablemente no te presentes al programa marco porque no tengas intención ni siquiera de saber qué es eso que tienes encima de la mesa. Por eso es importante tener gente que lo conozca, que sepa y cuáles son las condiciones de contorno a las que tiene que participar la universidad. Los gestores también para el seguimiento técnico, para los hitos del proyecto, para la difusión y explotación de los resultados del proyecto, para controlar los pagos y para luego dar cuenta a las auditorías. Se mencionaba antes auditorías y demás. En los proyectos de programa marco también puede sufrir auditorías de la Comisión, auditorías del Tribunal de Cuentas. Y pues bueno, es importante saber en qué se ha gastado el dinero y no simplemente que esté contabilizado, sino que haya una vinculación directa con lo que se ha realizado desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista técnico. Y todo eso es si eres un socio, pero si eres el coordinador, eres el que llevas la voz cantante. Si no tienes un equipo que te ayude en todos estos temas, es un poco complicado. Por eso la coordinación de proyectos, pues aunque tímidamente se va subiendo por parte de las universidades, pues no todo aquello que nos gustaría. Ya para terminar, voy a hablar de lo que comentaba ahora, del liderazgo de proyectos. España ha mejorado muchísimo la participación desde el sexto al séptimo y ahora en Horizonte 2020. Todavía son datos solo de 4 años, pero como se ve en la gráfica hemos mejorado una barbaridad. Y esa mejora no solo es por el dinero que hemos conseguido mucho más dinero, hacemos la referencia al retorno en porcentaje de lo que se lleva en todos los países de la Unión Europea, estamos ya en el 10%, que ¿quién nos iba a decir cuando pusieron objetivos a finales del sexto programa marco, principios del séptimo, que íbamos a llegar aquí, que íbamos a estar en 4ª posición, que íbamos a adelantar a Italia? Nuestro jefe entonces pensó que los jefes de más arriba estaban locos y se ha conseguido. Se ha conseguido, pero gracias a que nos hemos preparado, a que hay más gestores, hay más profesionales en todas las entidades y que como consecuencia de eso lideramos más. Y como veis ahí, el salto en retorno es importante, pero el salto en liderazgo es espectacular. España es a día de hoy el primer país en Horizonte 20 en proyectos colaborativos, coordinando proyectos colaborativos. El primero. Esta es la relación que os decía antes: a mayor liderazgo, mayor retorno. Si queremos dinero, si queremos tener recursos para nuestra investigación, es más fácil obtenerlos liderando. Las universidades han mejorado desde los primeros años de Horizonte 2020, han mejorado con respecto al séptimo programa marco, ya es el 20% de lo que consigue España, más de 500 millones de euros en los 4 primeros años de Horizonte 2020, pero todavía el liderazgo es algo en lo que estamos un poco tímidos. Esto es el dinero que se ha ido consiguiendo, se ve una línea un poco creciente, pero siguen liderando casi los mismos. Coordinan las universidades que
que han coordinado desde hace muchos años, los grupos de investigación que venían coordinando desde programas marco anteriores, que ya saben cómo hacerlo, que tienen a lo mejor equipos de investigación, grupos de investigación muy grandes, pero hay universidades pequeñas que apuestan decididamente, que montan oficinas de proyectos, que dotan de personal cualificado y están liderando incluso proyectos, grandes proyectos de demostración que antes parecía algo imposible. O sea que se puede y estamos mejorando, pero todavía, pues como se ve, hay únicamente 11 universidades que lideran más de 3 proyectos. Hay luego muchas universidades que tienen un proyecto, pero no es algo que sea una prioridad. Y termino con unas pequeñas conclusiones, volviendo a, bueno, pues es un programa muy competitivo. Hay que dar un apoyo institucional a los investigadores, a las oficinas que apoyan a los investigadores para mejorar la participación, para que nuestras propuestas sean las que ganen y también para que podamos liderar. No solo necesitamos tener gestores, sino que esos gestores se queden. En los últimos años, pues las plantillas de en todas las administraciones, nos pasa en todas las administraciones, en todas las entidades públicas, se han visto muy afectadas por la crisis, no hemos crecido, pero que deje de ser, en algunas universidades cada vez menos, pero todavía en algunas universidades sigue siendo la investigación y el pariente pobre. Y las plazas que se generan son plazas temporales, vinculadas a fondos que se captan externamente, y se forma la gente, da un servicio estupendo, se acaba la financiación y volvemos a empezar con otra persona que contratamos, que volvemos a formar y que al cabo de unos años se tiene que volver a marchar. Tenemos que tratar, en la medida de lo posible, que los gestores que contratemos que se especialicen y que se queden con nosotros. Gestionar proyectos europeos no es tramitar un gasto, no es tramitar un pago, no es tramitar una firma, es mucho más que eso. Y por eso son importantes y por eso tienen que ser profesionales. Y con esto, pues... Sí. Bueno, muchas gracias por invitar a la REDU y a participar en esta mesa redonda, en la que yo como coordinador pues voy a tener la responsabilidad de hacerlo. A todos vosotros, la mayoría de amigos y compañeros de servicio de investigación. Y un poco, bueno, vamos mal de tiempo, la presentación a las 3:30 daba un poco de miedo, de decir quién se va a quedar despierto en una presentación a las 3:30, y bueno, el título que había pensado un poco era la esencia del caos o el contexto actual de la gestión de investigación. Y nos vale para todos, no es porque la gestión de investigación sea caótica, que también lo es, pero en fin, iba un poco más allá el tema de la esencia del caos. Tenemos muy poco tiempo, no pensaba hacer una presentación sobre problemas concretos, sino un poco en este foro de gerencia, aunque no haya gerentes hoy aquí, pero en este foro de gerencia donde se toman las decisiones de las universidades, un poco reflexionar sobre eso, más que sobre los problemas, sobre las decisiones. Se lo comentaba antes a Carmen en la copa, que hoy me interesaba sobre todo hablar de eso, qué decisiones tomamos, cómo las tomamos. Después de 20 años en un servicio de investigación, llevo desde el año 2000 en Granada, una universidad que es una investigación grande, tenemos muchos problemas, por así decirlo. Después de 20 años ya hay una cosa que pasa, y es que ya no te asusta un problema. O sea, por 20 años si te asustara ya te habría ido. Sí te preocupa. Y con el paso del tiempo, cada vez que pasa el tiempo, más que preocuparme el problema, me preocupa cómo lo afrontamos. Porque es que normalmente entre todos lo afrontamos regular. Y se nos pasa, eso casi estaría en la presentación hecha, se nos pasa un poco a todos en nuestro día a día pensar en para qué estamos. Un poco lo hablaba ayer el coach José Luis Fuentes, no sé si tuvisteis la ocasión de estar en la presentación de la tarde. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué papel tenemos cada uno en este juego de la vida de la universidad, ¿no? Y un poco... algo tenemos, por suerte, en los servicios de investigación, es que sí sabemos claro cuál es nuestro papel, que no solamente es tramitar los reintegros, o sea, nuestro papel un poco está en el intermedio entre al que nadie invita a estas mesas, que es el investigador. Nadie lo invitamos, sí, lo escuchamos, pero no, a la hora de tomar decisiones las solemos tomar sin escucharlo y sobre todo sin saber qué repercusión tienen esas decisiones, ¿no? Siempre empiezo todas las presentaciones que hago con esta frase de Juan Manuel del Valle, que él fue asesor jurídico de la Politécnica, ahora ya no. Es más larga, pero me gusta mucho.
y viene a definir un poco cuál es nuestro papel en todo este juego, ¿no? Tener la inteligencia, bueno, es un poco a abrir los caminos entre la maleza y mantenerlos abiertos, porque es que se cierra la maleza, es que nos cierra el camino, ¿no? O sea, con esa frase siempre tendríamos que tenerla un poco en mente. Si hubiera aquí un gerente y le dijéramos, oye, ¿qué piensa, por ejemplo, de un tema como la regulación de los contratados de investigación en tu universidad? Digo, por centrar un poco en el ámbito que nos movemos de la gestión de la investigación. Bueno, tenemos gente muy cercana también a los gerentes, y si te hacemos esa pregunta a mi amigo Fernando, pues seguramente no pensaba en esto, no pensaba en algo positivo. No era la primera imagen que se le ocurría cuando dice, oye, ¿qué hablamos de los contratados de investigación? Ni siquiera nosotros, que nos sorprenderemos que ni siquiera nosotros, si nos dice, oye, vamos a hablar de los contratados de investigación del capítulo 6 de la Universidad de Valencia, y te da el susto porque dices, ¿de qué me está? Algo ha pasado, ¿no? No pensamos en lo positivo de las cosas, estamos realmente en un entorno en el que lo que hacemos influye mucho, y también le diría mucho a los gerentes, si hubiera alguno o si se graba, y es que es muy interesante no quedarse solamente en la gerencia, sino ir a verlo a los chicos, ir a ver trabajar, cómo trabajan en un centro de investigación biomédica, qué gente hay trabajando, qué edad tiene, y preguntarle, oye, ¿tú desde cuándo estás contratado? Porque no lo saben. ¿Qué tiempo te queda de contrato? Es que no lo saben. Os aseguro que vemos, cuando situamos todos los números, mal. Entonces, yo digo que hoy vengo en este plan un poco de menos números y más de autorreflexionar un poco todo sobre lo que estamos haciendo. Pero en fin, que todo el que pensaba que era un problema, pues está claro, si es que no es el único, todo el mundo piensa. Está muy bien tener investigación, todos queremos ser una universidad súper investigadora y que no está en el ranking arriba, ¿vale? Y eso todo el mundo... Ahora, cuando hablas de gestión de investigación, dices, aquí es que hay un problema. Siempre ya estamos asociando la gestión de la investigación con un problema. Y un poco lo que hablamos influye en lo que pensamos. O sea, si tal como decimos las cosas, pues este es el típico que desde pequeño era pesimista a la hora de que llegaba el lunes al cole, y de mayor sigue siendo pesimista. O sea, también lo decía ayer el coach José Luis, por favor, seamos optimistas cuando hablamos de los temas, porque de verdad que tendemos a entrar en el pesimismo. Y la neurona espejo, como contaba ayer, también se refleja ese pesimismo en los que tenemos a nuestro alrededor. Si habláramos de los problemas de la gestión de investigación, ¿de qué problemas tendríamos que hablar? Porque no lo sé, o sea, os lo digo sinceramente como reflexión. Si dejamos que hable un investigador, porque al final todos estamos para eso, que yo sepa, todos estamos para que alguien esté investigando en su laboratorio, obtenga fondos, pero no que obtenga fondos por obtenerlos, porque es que tiene que hacer cosas que son necesarias para la gente. ¿Por qué no le preguntamos qué problema hay? Siempre han sido los mismos, ¿eh? Esto no hace falta ser muy listo para esto, porque hace 20 años, en la primera reunión que tuvimos con investigadores, nos lo dijeron y se mantiene. En principio, la deficiente financiación. Siempre, para ello hay pocos fondos, eso está claro, pero casi eso ya pasa a un segundo plano. Eso no es el principal problema. Es un problema, pero no es el principal problema, que empiezan a ver cada vez más es el exceso de burocracia. Pero ahí no nos salvamos nosotros. El exceso de burocracia es los que nos dais los fondos y no los contraréis, pero el exceso de burocracia interno. Es que internamente también ponemos mucha burocracia. Cuando trasladamos todo lo de fuera adentro, casi siempre lo empeoramos y lo hacemos más difícil. O sea, y al final siempre va engrosando la maquinaria un poco de la dificultad. El reconocimiento nunca se quejan, pero es así. O sea, tampoco es difícil que en la gerencia y en las universidades se reconozca bien la tarea que se hace desde abajo. Y parece que eso no es un problema de gestión de investigación, pero sí lo es. Que hacer que el investigador se pueda dedicar más tiempo a investigar, que siempre se dice, porque haya menos burocracia, pero a lo mejor porque también tenga menos docencia. Y si tiene que colaborar en un proyecto europeo o liderar un proyecto europeo, igual, eso ocupa muchos sitios. Pero en el departamento no entienden que necesita todo ese tiempo. Y es casi imposible que alguien lidere sabiendo que después no le van a quitar clases. Porque ¿para qué? Si después nadie me apoya, me dejan solo. Un poco eso, y no pensamos en el gran problema de verdad, que es la precariedad de la gente que trabaja en investigación. O sea, eso
que veíamos a esos jovencitos ahí, estaban haciéndose la foto, realmente esa es la realidad de nuestro sistema, que son gente súper precaria. Que no tienen, que no es que sean jóvenes precarios, que podríamos entenderlo, es que son menos jóvenes precarios, son gente de 40 que sigue, en muchos casos, en situación muy precaria. Sin embargo, si te lo contara un gerente, es que esto sería otra película. Ya no sería, ninguno de esos serían el problema de la gestión de investigación. Estos son realmente como nosotros lo vemos. Por eso estamos en el ámbito de la gerencia y nuestros problemas son estos. Las normas son poco claras, nos generan mucha incertidumbre, tenemos muchos reintegros, están las justificaciones de proyectos, estamos ahora paralizados por la aplicación de la ley de contratos. No, cada uno de esos temas tendríamos para hacer 1 hora, con lo cual en 10 minutos era imposible. Tenemos un riesgo, ¿cuántos contratados dices que tienes? Esto algún día vamos a acabar mal, estamos en el juzgado continuamente, esto no puede ser, tal. En consecuencia, la principal preocupación de un gerente, no digo de un gerente en general, de la gerencia, voy a poner normas internas que hagan que se controle mucho más todo esto que está pasando, que para minimizar el riesgo, es decir, más burocracia. Al final, estamos actuando así, un poco en la reflexión, todos sabéis, hemos visto que son casi dos mundos distintos, el del investigador, que es para el que realmente estamos todos, y el de cómo vivimos los que estamos a su alrededor, ¿no? Pero en realidad todo eso que hemos pensado, hemos visto de la gerencia, ¿eran el problema o eran realmente el problema? ¿Cómo abordamos ese problema? La esencia del caos del título es el título del libro que hizo Konrad Lorenz sobre la teoría del caos, que habla del famoso efecto mariposa, que es lo que nos hemos quedado. Esto es mucho más complicado, yo no lo entiendo claro, cuando empieza esto la teoría, el desarrollo matemático de la teoría del caos, entre otras cosas soy de derecho, pero todo entendemos un poco que lo que pasa, el efecto mariposa, que cualquier cuestión que hagamos a largo plazo genera efectos que no son los que íbamos pensando. Yo no digo cuáles son las formas de hacerlo, pero al menos que cada vez que hagamos algo, pensamos que va a tener consecuencias a largo plazo. Y entonces es un buen foro porque estáis los del ministerio, que todo lo que hacéis vosotros tiene una gran repercusión a largo plazo, muy por encima de la que estabais pensando para lo que lo estabais haciendo. Y es totalmente, ¿cómo ha podido ser? Hablábamos un poco de los equipos de trabajo, si hay equipo de trabajo, no hay equipo de trabajo en el plan nacional, y cuando se decide seguramente no se sabe nada más, pero es que eso tiene una repercusión muchísimo en la vida cotidiana de la gente, porque no se le va a poder certificar que está en un proyecto, porque no va a poder acreditar ese mérito para participar, porque se va a quedar relegado respecto de otros que sí la tienen. Nunca sabemos las consecuencias. Entonces, cada vez que hagamos un cambio, pues deberíamos ser un poco más proactivos en pensar en cómo va a ser el futuro. Y ya que estoy un poco filosófico, parafraseando a Ortega Gasset, vivir es constantemente decidir lo que vamos a hacer. No sé si esa frase es de él, está en su entorno de lo que pensaba, decidir lo que vamos a hacer. O sea, da igual lo que nos venga de problema. El problema es qué queremos ser y afrontarlo y organizar nuestra respuesta hacia ese objetivo. Porque si no, vamos siempre poniendo parches y nunca conseguimos una política coherente. En fin, yo creo que aquí se ha acabado un poco la parte de Cuachi y casi de la presentación. Al final las personas son lo importante, o sea, nunca debemos perder la base, o sea, que el problema no son los números, no son lo que tenemos que justificar o devolver, esa es una actividad, pero al final las personas son realmente lo importante para la institución. Hay que cuidarlas, a las personas hay que cuidarlas. Siempre en todas las organizaciones se dice que se cuidan a las personas, pero nosotros los investigadores los cuidamos regular. Y además, a veces hasta hablamos mal de ellos y pensamos peor. Y es que el sistema gira en torno a ellos. Entonces, no pensamos que a lo mejor, sería un error que todos estos problemas nos llevaran hacia normas que fueran cada vez más rígidas y que nos hicieran convertirnos en un freno a la propia investigación, porque siempre también lo comento en privado y en público, que nosotros nunca vamos a conseguir que nuestra universidad lidere la investigación.
pero podemos conseguir arruinarla, eso sí. O sea, podemos poner tantos palos que eso no siga. Y bueno, a lo mejor en el término medio está la virtud. ¿Qué nos pasó, si tengo 5 minutos, un poco con los reintegros? Principal obsesión de todos, de nuestro trabajo, de la gerencia y tal. Bueno, ha sido un periodo tremendo. 2015 fue el año horrible, como decía la reina Isabel, porque fue un año donde se cerró todo. Yo puedo poneros mi ejemplo porque no tenemos datos estadísticos más allá de los que ha dado Carmen. En mi universidad más de 700 acuerdos o de subsanación o de inicio de reintegro. O sea, da igual porque todos los tienes que atender igual. 700 en un solo año. Una cuestión imposible de atender. Tiene ciertas ventajas vivir en el caos instalado y es que te hace mejorar. Yo creo que todos estamos mejorando mucho a base de afrontar estos problemas. Y de hecho se acaba de implantar el problema de la justificación de los timesheets a proyectos nacionales, que es una pasada porque justificar la hora de 1.500 personas coordinadamente, eso es o parece imposible, tal como se estaba haciendo ahora con proyectos europeos, que eran un número mucho más limitado de personas. En la próxima sesión tenemos unas sobre aplicaciones informáticas de gestión de timesheet. O sea, vamos a reaccionar y vamos a hacerlo bien. Pero probablemente cambie, y nos ha dicho que ahora justamente cambia, y esa aplicación igual no nos va a hacer falta para proyectos nacionales, pero seguro que vamos a hacer mucho mejor en todas las universidades esto. ¿Y qué hicimos mal para esto? Bueno, pues es que tampoco lo hicimos tan mal, es que tampoco lo sabíamos, tampoco sabíamos cómo reaccionar. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que tenemos que tenerlo todo mucho más controlado, y todo mucho más controlado no es tener 700 interventores, si tienes 700 proyectos o 700 investigadores, o sea, eso es lo peor. Sería como tener 700 policías y que cada vez que saliéramos nos pidieran el DNI a ver si somos residentes o nos hicieran una prueba de alcoholemia para evitar un accidente. O sea, queremos tener todos necesitamos una cierta libertad de movimiento para sentirte cómodo, porque sin comodidad no se va a investigar, primera regla. O sea, nadie que se sienta atosigado por otro va a decir yo me dedico a esto. Entonces, bueno, el problema es que no teníamos nada controlado. O sea, había 700 puentes y tenías 700 proyectos con 700 ingenieros que no sabían bien lo que esperabas de ellos y que tú no sabías que existían, pero no sabías un poco qué es lo que estaban haciendo. Y que después las revisiones de esa obra se hacen 10 años más tarde. Y esa persona podía hacer muchos puentes en esos 10 años. Bueno, 10 años más tarde acabamos, empezamos 4 o 5 años más tarde y acabamos 8 o 10 años más tarde. O sea, el sistema es muy complicado. Y lo que tenemos que hacer, desde luego, es organizarlo mejor y controlar mejor. Vivimos en el pasado, afortunadamente muchos de los que estamos, aunque yo parezco joven, tengo 55, probablemente algunos de estos proyectos que se acaban de conceder no los voy a ver cerrarse. Aunque parezca increíble, así funciona nuestro sistema. O sea, parece que dices, no, deberían verlo, no lo va a ver cerrar, lo va a ver otro. O sea, el sistema un poco en ese sentido es de loco. Pero lo que tendríamos que tener en cuenta es que las reacciones que tomemos ya no nos arreglan el pasado, pero pueden fastidiar el futuro. Vuelvo al mantra filosófico. No debemos, ¿a quién deberíamos centrarnos? Deberíamos centrarnos en la información, sobre todo. En la información y en la base, que son los investigadores. O sea, que ellos se sientan, implicar a los investigadores. Eso dice, ¿eso cómo se hace? Bueno, ya veremos. Cada uno tendrá su método, pero implicarlo a los investigadores en la gestión es lo fundamental, implicarlo en la decisión, en el control, no en la burocracia, no en la tramitación, pero sí en el control, que ellos se sientan el ingeniero del proyecto para tomar la decisión adecuada y después poder rendir cuentas de lo que está haciendo. Pero claro, eso necesitaríamos como crítica a quien nos financia y también al legislador. Eso necesitaría que el feedback fuera rápido. Tú no puedes tener un feedback a los 10 años. O sea, ¿por qué está pasando? Porque la ley lo permite. Si la ley cambiara y a los organismos revisores tuvieran un plazo mucho más corto para revisar, sé que todos estamos desbordados, pero el sistema lo que necesita es eso. Necesita que
no vivamos siempre permanentemente en la historia, y vivamos en el presente, y no anclados en hace 8 años. Estamos pendientes de pedir proyectos europeos y de participar, pero es que la principal preocupación es justificar lo de hace 8 años. O sea, que es que hay un grave... Eso tendríamos que ir todos cerrando, y sería bueno porque sabríamos cómo modificar nuestra actuación en el proyecto. Los investigadores sabrían qué es lo que están haciendo mal y podrían corregirlo. Incluso nosotros podríamos corregir a los investigadores y decir, mira, no puedes pedir otros porque es que no te preocupa absolutamente nada de la cuestión. Supongo que no tengo más, pero sí que el problema de las jóvenes, vuelvo a decir, que si analizamos realmente el gran problema laboral de la gestión de investigación es la precariedad. Tal como está, ya sabemos los problemas que causa el contrato por obra, pero también sabemos lo eficaz que somos las universidades para actuar como lobby. Se consiguió que se modificara el estatuto de los trabajadores, se consiguió que se modificara a través de la ley de la ciencia. O sea, ahora mismo estamos exceptuados de las concatenaciones y de los 3 años de contrato. Y entonces, aún así, seguimos pensando que es un problema. Pero si es que no vamos a encontrar algo mejor como legislación. Ya la legislación ya no da más, creo. O sea, si te permite que toda la vida un joven o menos joven investigador esté concatenando contratos hasta que se jubile, ni siquiera interino, o sea, es contratado temporal y con sueldos variables, es que eso sí es un problema. Lo que pasa es que vemos como problema porque también metimos otros contratos que no eran realmente de investigación, y esos contratos que no eran de investigación camuflados en la estructura de investigación son los que realmente consideramos problemáticos. Pero las gerencias todos deberíamos reflexionar si debería ser, y ya con esto acabo, si por ejemplo, hoy está sucediendo que en nuestro instituto de investigación tiene el empleo más estable el conserje y el limpiador que el investigador. Y lo vemos normal. Y de hecho, si saca una oferta de empleo, dile a la gerencia, a cualquier gerencia, que esas plazas tienen que ser de personal de arriba. No, las plazas, tengo ya el acuerdo con los sindicatos que tiene que ser de 20 plazas de limpieza, 10 plazas de consejería. O sea, un poco, no echemos siempre la culpa hacia afuera y veamos que tenemos grandes responsabilidades hacia adentro, y que tendríamos que, entre todos los que estamos aquí, que somos personas que al menos tenemos una cierta capacidad de estar cerca de los que deciden, hacerle ver que probablemente el problema no es ese, que es este. Es la precariedad y es la organización. Y muchas gracias por haberme aguantado un poco el... Bueno, aunque vamos bastante retrasados como consecuencia del retraso en el almuerzo, yo creo que sí sería bueno aprovechar que tenemos a estas personas aquí para pues, hacer alguna cuestión, alguna pregunta que tengan por ahí en la agenda. Si les parece, levantamos y hacemos todas las preguntas y contestamos juntos, ¿no? ¿Por ahí? Yo quería hacerle una pregunta muy rápida a Carmen, que creo que está pendiente ya de marcharse, y no me ha quedado muy claro qué es lo que nos vas a requerir en febrero. Una cuestión era el método... El método era el método por el cual no imputábamos gastos directos e indirectos. Eso me ha quedado claro, aunque supongo que eso lo trasladaremos todos a nuestros departamentos de contabilidad, que ellos nos lo expliquen. No sé realmente cómo lo hacen, creo que lo hacen bien, y mayoritariamente, pero la verdad es que no sé cómo lo hacen. Y por otra parte, lo segundo no lo entendí muy bien. Se os va a pedir... Quería preguntarle también, quería hacerle 2 comentarios a la compañía de CNT y a Miguel Ángel, que yo creo que están un poco relacionados. A mí me encanta mucho la visión de Miguel Ángel, es mi amigo, lo quiero mucho, pero discrepo de él bastante. Yo soy el pesimista de la foto y no creo que lo que dice la legislación sea lo que dice Miguel. No es cierto. O sea, la legislación el papel lo soporta todo. El papel dice que tú puedes contratar a un investigador 20 años seguidos por hora de servicio con cargo a proyectos y no pasa nada, pero eso es mentira y Miguel lo sabe. Tenemos una segunda pregunta por aquí. Una pregunta relacionada con el volumen de reintegros. Como veo tanto interés en los reintegros, ¿qué porcentaje suponen sobre el total de fondos que maneja la agencia? La agencia está manejando 4.000 millones al año y ha habido un año que han sido 3 millones. O sea, quiero decir, ¿de qué volumen estamos hablando?
¿Por detrás había otra pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar quería felicitaros a todos. Me ha gustado mucho vuestras intervenciones. Yo soy la vicerrectora de investigación de la Universidad de Vigo y en este caso no soy gestora, sino que soy investigadora, además de vicerrectora de investigación. Y bueno, pues realmente pues me asaltan todo ese tipo de problemas que habéis comentado desde el punto de vista del investigador, como decías tú, y también pues desde el punto de vista de los gestores y de los problemas que tengo en todo el servicio de investigación, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer una reflexión un poco pues, hacia el Ministerio, que así como pues saca convocatorias de investigadores del tipo programas Ramón y Cajal, Tierra, etcétera, etcétera, y sí que se van a incrementar ese tipo de ayudas de investigación, pues resaltar que sería muy importante que también se fomentara la contratación de gestores, como decía Elisa, me parece que era tu nombre, ¿no? Que realmente realizan un papel muy importante para ayudar a los investigadores. Los investigadores no estamos para leernos esas 500 páginas que mencionabas antes del volumen, estamos para que alguien nos las sintetice, nos ayude con los consorcios y bueno, en nuestro caso, bueno, pues somos una universidad modesta y de momento coordinamos solo un H2020, participamos en 3 o 4 más, pero bueno, estamos empezando, como quien dice, pero tenemos un poco el problema ese de los gestores que los tenemos unos años, luego se van, vienen personas nuevas, tienen que volver a formarse, tienen que volver a Bruselas, hacer los cursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión un poco así generalizada. Tengo también un par de preguntas muy concretas. Me pareció que, Carmen, decías que a partir de ahora se podían incluir notas internas en los proyectos, por ejemplo, gastos de servicios generales, que eso no iba a ser un problema, hasta ahora en el Ministerio sí lo era, igual estoy equivocada, y que también iban a desaparecer, estoy equivocada, sí, y que ese es un problema que tenemos también en las universidades, es decir, hemos creado centros de apoyo a la investigación con servicios generales, servicios centrales, en las que los investigadores hacemos nuestros análisis, pero que después no podemos facturar a través de los proyectos de investigación porque no están contemplados, no son gastos elegibles, entonces al final, bueno, pues nos suponen un problema. Y visto desde arriba, pues también esos servicios generales pues suponen un gasto inmenso para la universidad, ¿no? Y si no tenemos pues que parte de ese dinero revierta en la propia universidad o en los fondos que se obtienen desde los proyectos, pues también nos supone un problema. Y luego, bueno, pues las timesheets, si al final se van a eliminar, pues fenomenal. Y si no, pues a ver si entre todos conseguimos un aplicativo que sea sencillo y que de alguna manera pues reduzca toda la carga que tenemos los investigadores, que es mucha, desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo la docencia, que también se mencionaba anteriormente, sino que cada día nos crean un aplicativo nuevo pues para hacer un pedido, para hacer las timesheets, para las guías docentes, para un montón de cosas, ¿no? Y entonces al final pues son muchas tareas que acabamos teniendo la sensación que más que investigadores y docentes, que somos administrativos, ¿no? Y yo lo digo pues desde mi punto de vista como, no como vicerrectora, sino como investigadora ahora en este momento. Ok, muchas gracias. Yo me quedé con una duda, porque habíamos pasado de los 4 millones de 2017 a los 23 de 2018. Comentaste que lo ibas a decir, pero se nos quedó en el tintero. Vale. Bueno, empezamos por ella, que es la primera que tiene que marcarse. A ver, el requerimiento que vamos a hacer, contestando a Paco, el requerimiento que vamos a hacer en breve será para que cada institución nos explique su sistema de contabilización y qué medidas se adopta para evitar que un coste directo que se contabiliza en una cuenta que forma parte de los costes generales que se declaran, qué se hace para que ese coste directo se quite de esa cuenta. O sea, es simplemente eso, que nos expliquen ese procedimiento, porque de lo contrario sería una irregularidad. Y luego os vamos a pedir, porque no lo tenemos, es el importe de las horas de la institución. Uno de los tres parámetros de la fórmula, por un lado es el sumatorio de costes indirectos, por otro lado es el importe total de las horas de dedicación al proyecto y por otro es el importe de las horas de la institución. Entonces, hasta ahora lo que introducíais era el dato de las horas, pero a partir de convocatoria de 2013 se pide también el importe de esas horas. Por ejemplo, un proyecto 2012 en que se ejecuta 13, 14, 15, lo que os hemos pedido y lo que nos habéis dado a lo largo de todos estos años es las horas de la institución. Pero claro, un proyecto 2013 que se rige por una orden de bases diferente de la de 2012, ya no te estamos pidiendo las horas, sino te estamos pidiendo el importe de esas horas de la institución. No sé si ha quedado claro. Entonces, como ese dato no lo tenemos,
porque no, o sea, en 2017 sí que lo habéis metido, sí que en la última justificación sí que metisteis un certificado con el importe, pero de los años 13, 14, 15 y 16 no lo tenemos. Si en algún momento por una auditoría lo hubierais dado, pues no hace falta que nos lo mandéis, y ya lo tenemos, pero en general no lo tenemos, lo necesitamos para poder hacer los cálculos, y si queremos empezar a hacer revisión de FEDER en febrero de 2019 necesitamos esa información. Volumen de reintegros. Es verdad, no lo he explicado bien. A partir de que fuéramos agencia, nosotros ya teníamos que emitir nuestras cartas de pago. Hasta ese momento lo hacía a través de una aplicación que se llama Inteco, que es una aplicación del Estado. Entonces, esos ingresos se ingresaban en Tesoro, en la cuenta del Estado, no en la cuenta de la agencia. ¿Por qué hay tan pocos ingresos? Porque hasta bien entrado, pasado mediados del año pasado no pudimos emitir cartas de pago, con lo cual si no puedes emitir cartas de pago no tienes ingresos. Los ingresos que se han ingresado a lo largo de todo el año hasta el momento en que podemos emitir cartas de pago en Tesoro. Por eso es la diferencia. Luego además dictamos muy poquitas resoluciones porque no teníamos el convenio con la agencia tributaria que gestionara la vía ejecutiva. En cuanto a volumen de ingresos respecto a ayudas, pues yo no lo he hecho ahora para esta exposición. En su momento lo hice hace varios años, cuando todavía funcionaba Inteco y bueno, permite hacer consultas muy potentes. Y creo recordar que me salía como un 1%, pero como mucho, ¿eh? Lo que pasa es que no me gusta dar un dato porque estoy hablando de hace mucho tiempo, pero era un porcentaje, vamos, que para el trabajo que supone era bastante bajo, era bastante pequeño. Yo creo que era inferior al 1%, pero no está bien darte un dato que no sea exacto. ¿Tiene sentido? Pues mira, la ley de subvenciones... Pues mira, yo soy técnica en la materia, entonces o intento saber algo con lo que trabajo. Existe una norma, nosotros tenemos que cumplir las normas. Entonces, la ley de subvenciones dice que los beneficiarios tienen que justificar las ayudas y que se tienen que revisar. Hasta ahí no te puedo contestar de otra forma. Es obligatorio, hay que hacerlo. El no hacerlo conlleva unas responsabilidades. Hay que hacerlo. Lo mismo que las ayudas con FEDER se tienen que verificar. Existe un reglamento que así lo establece, el artículo 125. Tienes que además visitar un porcentaje de lo que estás concediendo. ¿Que merece la pena? Pues hay que hacerlo, es obligatorio. Yo creo que sí que merece la pena. Yo creo que hay que controlar sobre el dinero. Lo que dicen en FEDER muchas veces es que el dinero viene con normas, pues habrá que revisarlas. La siguiente pregunta era sobre la convocatoria de gestores. Yo el problema que veo, desde mi punto de vista, que yo no soy la que decide las convocatorias que se financian, es que faltaría estabilidad. A mí me parece que justificar es muy complicado y cambiar de persona que justifica todos los años tampoco creo que sea una buena idea, porque cuando ya te has enterado de cómo va esto, se acaba la ayuda y viene otro. Entonces yo ahí veo problema, pero bueno, Lourdes y yo recogemos la idea y la trasladamos. Notas internas. Las notas internas son elegibles. Lo que se está pidiendo es que existen unas tarifas publicadas hasta ahora. ¿Qué pasa con lo que comentaba con las notas internas y Horizonte 2020? En Horizonte 2020 las notas internas también son elegibles, pero hay unas normas bastante estrictas, muy rígidas, y esas normas se tienen que cumplir. O sea, el Grant Agreement, la verdad es que es súper extenso a la hora de explicar qué requisitos tienen que cumplir las notas internas. Y yo he mencionado lo más relevante: tiene que haber una contabilidad de costes, se tiene que saber el importe de esa unidad, cómo lo has obtenido. Y timesheets, pues convocatorias 13, 14, 15 y 16, que funcionan los costes indirectos con coste real, no con opción de coste simplificado, pues es necesario tener un justificante de las horas declaradas. Estuve hace poco en la red I+D+I, que estuvo un compañero vuestro de CEDETI, que se encargaba de la gestión del fraude. Es una comisión que se encarga de analizar casos de fraude. Lo que decía es que donde existe más fraude de todas las posibilidades es precisamente en las horas de dedicación. En la comisión lo saben y es una cosa que van a ver, están encima de este tema.
y el Tribunal de Cuentas Europeo. Nosotros no es que estemos cansados, pero recibimos muchísimas comunicaciones de la OLAF, de Seneca, Oficinas Antifraude, que nos preguntan por el contrato de esta persona que está financiado con Fondo Social, FEDER, una ayuda de una comunidad autónoma y programa Marco. Explíqueme ustedes si existe una incompatibilidad, porque a lo mejor puede ser que sean sucesivas, normalmente nunca ocurre, sino que al mismo tiempo se ha recibido ayudas para la misma persona, al mismo tiempo de distintas fuentes de financiación. Eso es absolutamente irregular. Entonces pues es un tema que está candente, que se ha detectado que hay problemas y que se va a revisar, y yo creo que somos todos conscientes. Hay mucha preocupación. Yo estuve el año pasado, eso ya lo sabéis, en el Tribunal de Cuentas Europeo en Luxemburgo, y yo creo que era parte de la conversación versó sobre la imputación de unas mismas horas en distintos proyectos. Están sobre ello. Vamos, vosotros seguramente que lo conocéis fenomenal, pero... Sí, bueno, Perdona, Elisa, si has terminado, que sé que tienes el taxi en la puerta. Sí, pues si no tenéis nada más que preguntar. Pues le damos las gracias a Carmen, nos despedimos de ella y seguimos nosotros. Pues gracias, Carmen. Pues muchas gracias. Por venir. No te preocupes, somos conscientes del tema. Pues Elisa, cuando quieres. No, bueno, era muy breve relacionado con esto del tema de los costes de personal, que el Tribunal de Cuentas en los proyectos de Horizonte 2020 es en donde incide también en donde que hay problemas, pero es una parte muy pequeña, y también estábamos hablando de un 2%, un 1%, y que se va reduciendo, pero la mayor parte de los casos en los que se detectan irregularidades tiene que ver con la justificación horaria y sobre todo no solo por los costes, las horas dedicadas a los proyectos, sino como el cálculo de los costes de personal. Es en lo que también se incide mucho, pero es bastante pequeña la incidencia de irregularidades. Una cosa muy breve del tema de los gestores que mencionaba la vicerrectora de Vigo. Nosotros, aunque no hacías la referencia a los que estábamos a la mesa, a nosotros nos preguntan, pero no decidimos, y sí que es cierto que son convocatorias que son muy importantes y son necesarias, pero también es necesario no depender exclusivamente de ellas, porque si no, siempre estamos en que si hay una convocatoria tenemos gestores, y los gestores, cuando termina el dinero público, dejamos de tenerlos. Ahí también se puede mirar a través de los recursos que se captan por los propios proyectos europeos. Sabéis, vais a costes totales. Los costes totales implican que hay justificación de personal propio, que funcionario, que la universidad ya no tiene que ya tiene cubierto, y te pagan esos costes. Esos costes, pues, se utilizan de diversas, esos recursos que se generan, esos recursos liberados que han llamado hace unos años, se utilizan de muy diversas formas en las distintas universidades, pero también puede haber una parte que puede ir a una bolsa en la que sea para dotar de gestores, y que la universidad pueda contar con gente especializada para poder apoyar a los investigadores, no solo pensar en que nos tienen que dar las cosas desde fuera, aunque desde luego nosotros, cuando nos preguntan, decimos que son importantísimos y que tiene que haber convocatorias, pero no solo podemos depender de eso. Ok, gracias, Elisa. Había una última intervención de una acusación de faltar la verdad. Y se suele decir a veces, no es que se falta la verdad, sino que se fue económico con la verdad, ¿no? Entonces... Bueno, somos muy amigos, no hay que tener en cuenta nada de... Yo sigo insistiendo que realmente el sistema que tenemos es absolutamente, en cuanto a la legislación laboral, excepcional, y cualquiera que es un sistema excepcional a la norma, y la excepcionalidad es a favor de las universidades. Y la realidad es que, no sé, Paco, yo en mi universidad hay gente con más de 40, con mucho más de 40, con mucho más de 15 años trabajando con catalán en proyectos, y se jubilarán seguramente así. Y personalmente no veo un sistema justo, independientemente de que sea legal, y que es el que las universidades hemos querido, y para eso hemos presionado, para evitar tener los problemas de tener que hacer a un personal de plantilla como a gestar de proyectos europeos. Pero no hay gerentes, pero vuelvo a decir lo mismo. Todas las universidades publican ofertas de empleo público,
y en ninguna hay ni de estas plazas ni de esas, hay de otras. ¿Cuáles son las prioridades de la Universidad Española? Bueno, es que el problema, y creo que tenemos un problema, es que la gerencia universidades, por mucho que digamos que ahí tenemos una prioridad, la tenemos para decirlo, pero no para hacerlo. O sea, es que hay que ser coherente con la prioridad. Y un poco, ya te digo, ese era mi objeto. Pero sí, somos excepcionales. Y un capote a favor del Ministerio, Carmen Peña, de las muchas formas que ya me he centrado en ese tema, de las muchas formas que tenían de haber aplicado esto, probablemente lo han hecho de la forma menos invasiva. Probablemente los que conocemos otros sistemas, lo que está haciendo el Ministerio con una petición de un porcentaje de gasto en vez de la totalidad, cambiando y recibiendo un feedback con nosotros, intentando adaptar lo que es obligatorio hacer. O sea, yo quiero también romper una lanza como coordinador de la red en favor de ahora agencia, ministerio, porque realmente sí que tienen ese feedback y sí que intentan ser lo menos invasivos. Lo intentan, no siempre lo consiguen. Tenemos que seguir insistiéndole. Ok, muchas gracias. Vamos a...